Entonces, la pregunta que yo les voy a hacer, Buenos días, piensen en una Adriana. relación que ustedes hayan tenido, que ustedes hayan sido las tóxicas. Así, donde a veces uno empieza a... uno tiene una relación donde como que quiere probar al otro, pruébame que me amas. Y empiezas como a tentarlo, a hacer cositas. ¿A quién le ha pasado? ¿Quién ha sido la tóxica en una relación? Aparte de mí. Priscila. Sí, pero voy a esperar que otras personas hablen. Ay, no seas boba. Creo que tú Pero, eres la única tóxica, Priscila. Bueno, o sea, a mí me ha pasado, pero sobre todo cuando era mucho más joven, que yo creo que cuando uno no sabe lo que quiere, es muy fácil ser tóxico. O sea, cuando uno no sabe lo que quiere, y me acuerdo que yo no estaba, o sea, no sabía lo que quería en una pareja. Entonces, pobrecito, o sea, yo creo que hice desastre con mis parejas, pero en realidad toda la culpa se la echaba a ellos y era yo. Siempre era yo que no sabía exactamente lo que estaba buscando, entonces terminaba haciéndole mucho daño a las personas porque me terminaba fastidiando, no las quería y entonces la dejaba o era indecisa. Entonces yo creo que en esos casos uno puede ser tóxico, o en mi caso yo lo fui, pues. en tu caso, ¿tú alguna vez así como que tratabas de probar el amor? Oh, sí, claro, Prueba- ¿Cómo? totalmente. Am, bueno, tenía que hacer todo como yo quisiera. Ok, ok, Y si no, porque... entonces no, si no, no funcionaba. Ok, Sí, listo, buena esa. dictatorial total. ¿Qué dice Priscila? Ay, me encanta. Pues sí, así fue que me pasó a mí, incluso con mi pareja actual, con José Daniel, porque yo tenía una ambigüedad, o sea, yo era como baja autoestima, pero muy alta autoestima, no sé, era muy raro, como baja autoestima en mi interior, en secreto mío, pero a los demás les tenía que mostrar que yo era, mejor dicho. Entonces, con José Daniel, por ejemplo, la baja autoestima era en no confiar en que él realmente me quisiera y me quisiera para algo en serio, ¿sí? O sea, ya yo estaba como harta de conocer un poco de gente y que nada pasara, entonces con José Daniel yo fue como, mira, si tú no me pides matrimonio en un año, chao, no te quiero ver más. Y José Daniel me sorprendió, esa fue mi challenge, o sea, esa fue mi prueba para él. Y él me sorprendió porque al año literal me pidió matrimonio y me dijo, sí, está bien. O sea, yo no creo que terminar sea sano para nadie. Los médicos dicen que se siente como un infarto del corazón. Así que si yo no quiero terminar más, me voy a casar contigo. Entonces todo fue así, ¿no? Tú te sabes la historia. Pero para Claro. mí eso fue una prueba. Para mí eso fue una prueba como si yo realmente soy valiosa para ti, te casas para siempre y te pongo la cadena y te quedas conmigo forever. De una, de una. ¿Y quién más? ¿Quién quiere echar su Qué cuento? bueno. ¿Quién quiere contar por aquí? A ver, Mónica, que está toda calladita, que no me pregunten, que no me pregunten. No, ¿sabes qué? Pienso que uno siempre desde su inmadurez pretende cambiar al otro, entonces siempre está pidiendo señales de cambio en el otro. Y que yo quiero que tú no seas tan egoísta. Y pues lo que uno aprende con el tiempo y con los años es que la esencia no se cambia y que cuando tú pides a otro que cambie por ti, pues eso termina mal. Eso es lo que pienso. Pero Ok, sí, sí lo he hecho, claro. ok, pero ¿y con quién lo has hecho? Porque uno no solamente es Uy, tóxico con con los las novios, parejas. uno no es solamente tóxico con las parejas, uno puede ser tóxico Mm, con los amigos, uno puede ser tóxico con los padres. mm, bueno, con los padres tal vez. Sí, con mamá. Ok, Sí, y lo Lili. reconozco. Sí. A ver, Liliana, echa su cuento. ¿O estás trabajando? Si Lili está trabajando, no va a contestar, entonces Pili.
Bueno, lo único que me acuerdo, que me hizo recordar Priscila, fue que cuando éramos novios con Alejandro, eh, bueno, nosotros nos conocimos después como de, no sé, como 15 días me di cuenta que él era casado. Entonces, el ¿What? chisme. Continúa. Literal. Entonces, pues yo era muy jovencita y él me dijo que no, pues que no quería a su pareja, que él tenía planes de separarse, que no sé qué. Ese día yo le dije a él, bueno, él me dijo, pero dame un tiempo, dame, eso fue en febrero y me dijo, dame de aquí a diciembre y yo he solucionado ya ese tema. Y yo le dije a él, bueno, si de aquí al 31 de diciembre tú no has solucionado y tú no estás conmigo, ya terminamos. Y el 31 de diciembre, como a las 4 de la tarde, él finalmente me cumplió su promesa. Ah, ok, entonces tú le pediste la prueba y él te la dio, pero con tiempo. Ok, ok. A ver, ¿quién nos falta? Carolina Pulido, que está toda calladita. Francis, no sé si sigue hablando por teléfono, no la hemos visto. ¿Quién Carolina cuenta? seguro va a editar el pedazo cuando ella hable. Qué Carolina habla. pena, qué pena es que preciso a las 9 de la mañana cuando arrancamos grupo me llama mi esposo, entonces Ah, ok. como la llamada de él pues es importante, Te llamo disculpe. el tóxico, el tóxico. Bueno, Francis, entonces echa su cuento. No sé cuál fue la pregunta, perdón. ¿Cuál es La la pregunta? pregunta para las que acaban de entrar es, todos hemos tenido una relación donde nosotras hemos sido la tóxica, la que llegamos y empezamos a exigir pruebas de amor o empezamos sí, a ponernos a tentar al otro. Entonces, échanos ese cuento. Bueno, la última vez que me dijeron tóxica fue mi hijo de 24 años hace como una semana. Y yo, ¿qué? Si yo te cocino, yo te consiento, yo te hago tus almuerzos ejecutivos. Pero a veces las mamás en una relación madre-hijo, que es es la con la que tengo más recién, podemos ser cansonas, ¿no? Exigentes y no entendemos lo generacional, ¿no? Pero yo me pongo, que dejas esto por acá, que eres un desordenado, me puedo poner intensa, que es lo mismo que tóxico, pero después nos sentamos al final de la semana y revisamos cómo fue la convivencia. Y él también me dice, no, mamá, yo también te hablo muy fuerte. Entonces ahí entramos en una... Pero si lo quieren en el ámbito del amor eros, eh, el amor eros, eh, no sé, yo no tengo ahorita como que yo no recuerdo haber sido tóxica o intensa. No, es que yo estoy ahorita viviendo una situación diferente, entonces no sé, yo más bien estoy siendo Claro, pero en tu pasado alocado estaba alocado, Dios mío. cuando, porque yo por lo menos sí, yo tuve novios maravillosos, extraordinarios, pero es que yo paré todo así como que pruébame que me amas. Y a mí me pasaba lo mismo que a Susana. O sea, para mí amar significaba haz las cosas como yo quiero. Si yo no quiero que salgas con nadie, pues no salgas con nadie. Si yo no quiero que bebas, pues no bebas. Si yo quiero beber, bebamos. Pero era eso, o sea, esa toxicidad de querer haga las cosas como yo quiera o muéstrame que me amas y demuéstramelo además como yo quiero. No sé, ¿qué dices, Heisel? ¿Has tenido una relación donde tú has sido la tóxica? Sí, sí, sí. Cuando tenía 20 años era la tóxica. Fuente, Eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué eh, hacías? pero se vive muy mal porque sí, estaba en la universidad y entonces quería saber a dónde había ido y por qué no me había llamado. Y en ese tiempo no estaban todos estos celulares ni nada, existía el teléfono de casa y entonces no todos tampoco teníamos teléfono de casa.
y, y nada, yo la vivía muy mal. Ahora que ya no soy así, digamos, que era muy controladora y no me gustaba que tuviera muchas amigas o que sus amigas tenían que ser amigas mías, cosas así, ¿no? Que me tenían que caer si alguien no me cuadraba, entonces no, una cosa un poco fea, pero Ok, yo creo que era ok, buen inseparable. punto ese. Sí. Está bien. Y entonces faltó alguien por hablar, Carolina Pulido, que se cayó. Ay, déjame pasar. Sí, yo. Habla, tóxica mayor. No, no, no. Pues me acuerdo de cuando tuve mi primer noviecito, yo tenía como 15 y resulta que él vivía casi al frente mío, como en diagonal. Entonces, yo andaba, era toda stalker, ¿no? Entonces miraba si ya llegó, o sea, si la luz de su habitación ya estaba encendida, o sea, y no me ha llamado, ¿qué pasó? O sea, cosas así, horrible, súper stalker. O como los papás eran los que lo llevaban a la casa, entonces yo miraba a ver si ya había llegado el carro de los papás, o sea, horrible, 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 así re acosadora, así súper creepy. Sí, todos hemos sido creepy en algún momento con alguien. Alguien pagó eso. Pero entonces, vamos a ver quiénes son los creepies y los tóxicos de esta historia y vámonos a Marcos 8 versículos 11 al 13. Yo le voy a pedir el fa a Mónica que lea. Marcos 8, 11 al 13 dice Sí, usted, ¿cierto? sí, Una señora. señal milagrosa. Los fariseos llegaron a donde estaba Jesús y comenzaron a discutir con él para ponerle una trampa. Le pidieron que demostrara con alguna señal milagrosa que él venía de parte de Dios. Jesús se molestó mucho por esto y dijo, ¿por qué siempre piden ustedes una señal? Les aseguro que no se les dará ninguna. Entonces Jesús los dejó, volvió a subir a la barca y se fue al otro lado del lago. Ok. Entonces, Priscila, porfa, ¿puedes orar? Sí, amado Padre, te damos gracias por esta mañana y por todas las personas que estamos aquí reunidas para aprender de ti. Guíanos en este estudio, Señor, que tu palabra nos ayude a que nos limpie, Señor, que nos enseñe algo nuevo, que no seamos iguales, Padre. Gracias por este tiempo. Guarda a Adriana y dirígela tú también a ella con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces, a ver, Caro, ¿de dónde venía Jesús? No sé, no estuve hace 8 días. De Damasco, No. no, de Dalmanuta, dice ahí. No, no sé, estoy re Ok, perdida. ¿qué dice Pili? Pili, ponga en contexto a Carolina porque vamos a ponerle una asistencia. Bueno, la vez pasada estábamos hablando de cuando Jesús alimentó a los 4.000, estaba con una multitud. Ok. ¿Y dónde los alimentó Francis? ¿Tú te acuerdas? Estaban alimentándolos en el mar de Galilea. En el mar de Ajá. Galilea. Dalmanuta queda, sí, en la región de Galilea. Ok, ¿quién se acuerda dónde estaban ellos? Entonces me lo perdí. ¿Puedo ¿Qué decir? dices tú? Ellos venían de Tiro, donde habían estado con unos gentiles, y Jesús se Pero qué había encerrado con... particularidades, Susana, ¿te acuerdas tú Ujú. entre la alimentación de los 5.000 y la alimentación de los 4.000? ¿Qué diferencias encontramos? La diferencia es que estos lo habían estado siguiendo durante varios días y estaban en el desierto. O sea, no fue que se encontraron ahí muy puntualmente, sino que ya venían días siguiéndolo. Ok, tenían 3 días siguiéndolos, estaban en el desierto, habían llegado al desierto siguiendo a Jesús. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? ¿Tú te acuerdas, Mónica?
se volvieron como a dudar, porque no fue como que tenían la certeza, bueno, Jesús nos alimenta 5.000, va a alimentar 4.000, ¿no? Tenían dudas. Ok, ellos volvieron a Perdón, que yo meta la cucharada. O sea, entre un milagro y el otro pasaron 3 días. No, no, señora, Ah, que pasaron yo. 3 días que la multitud venía siguiendo a Jesús. Ok, perdón. Llevan 3 días siguiéndolo. A diferencia de la alimentación de los 5.000, que ellos estaban escuchando a Jesús, y Jesús sintió compasión y multiplicó los panes y los peces. Pero en esta ocasión, Hay otra ellos ya llevan, diferencia. que dice Priscila. Sí, en la multitud de los 4.000, Jesús tuvo compasión de ellos porque los vio como un rebaño sin pastor, como ovejas sin pastor. Entonces, en esta vez de los 5.000 es diferente porque no es que Jesús los ve que están desorientados, perdidos, no ve una necesidad espiritual, sino ya ve la necesidad física, que llevan 3 días en el desierto, lo están siguiendo y se van a desmayar. Entonces son diferentes necesidades que identifica Jesús en estas dos multitudes. Y buen punto ese, si los mando así a su casa, se van a desmayar en el camino. Entonces, todas esas cosas que acaban de decir ustedes hacen que una situación sea diferente de la otra, una obra sea diferente. Y entonces Jesús, ¿qué pasó después de que alimentó a los 4.000? ¿Quién se acuerda? Bueno, la palabra dice que los despidió. Que Ok. comieron y se saciaron. Perdón, ¿quién habló? ¿Quién habló que no la escuché? A Mónica, ¿qué ibas a decir, Que Mónica? comieron y se saciaron otra vez. Comieron y se saciaron. ¿Y qué hizo después Jesús? Se subió a la barca y se fueron. Ok. Entonces, ¿para dónde dice que se fueron? Aquí en Reina Valera A dice Dalmanuta. Dalmanuta. Dalmanauta. Dalmanuta dice aquí. Pero bueno, el punto es qué pasó cuando, no sé, yo no sé si cuando llegó, fue en otra ocasión, como dice tu traducción, Pili, el versículo 11. Dice, los fariseos llegaron a donde estaba Jesús y comenzaron a discutir con él para ponerle una trampa. Le pidieron, perdón, estoy leyendo mal. Los Ya va, fariseos para un llegaron a momento. donde estaba Entonces, Jesús. ¿quiénes llegaron? Los fariseos llegaron a donde estaba Jesús. Ok. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran como religiosos. Ok. Ellos no sé si eran diferentes a los escribas, sí, cierto, eran diferentes. Ok. ¿Quién más quiere decir algo de los fariseos? Porque Bueno, tal vez Lili no sepa que es un fariseo. bueno, Bueno, no, Lili, me imagino que tú tienes la idea de las películas de Semana Santa, donde los fariseos son unos tipos todos horribles que quieren fregarle la vida a Jesús. Pero vamos a ver quiénes eran estos muchachos de risa loca. ¿Qué dice Francis? bueno, no, es que los maestros de la ley o los judíos, los de la religión judía de esa época, estaban divididos en varios grupos. Los fariseos, los escribas, todos tenían como pero sí, ellos eran los sacerdotes de la sinagoga, o sea, eran la gente que estaba conduciendo la ley, no sé, si alguien me quiere, estoy buscando aquí Ok, atrás. ¿están de acuerdo con Francis o alguien tiene una opinión diferente? Creo que ellos eran los que como que estaban pendientes de que se cumpliera la ley, ¿no? Yo te Los que estaban ahí como encima de la los gente. principales grupos religiosos judíos en ese tiempo. Eran los que se vestían, cuando uno ve las películas, los que se vestían todos ornamentosos, como un papa, por así decirlo. Ok, ok.
No sé, ¿alguien tiene otra idea? Gisela, Bueno, qué dice su? bueno, añadiendo un poco a lo que dijeron todas, es algo así, también me parece que eran como los que guardaban a la ley, o sea, supuestamente los que más conocían la ley y estudiaban la ley. Um, Ok. sí. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Me encantó la referencia de Francis que se vestía como un papa y que por eso lo reconocen. Y bueno, no, los fariseos, como ellos eran los estudiosos de la ley, o sea, lo que yo sé por ellos es que ellos eran gente muy, muy religiosa, hacían todo correctamente, hacían más de lo que se les exigía. O sea, si la ley decía como 1, 2, 3, ellos decían 1, 2, 3 y además 4, 5 y 6, porque si no, o sea, querían ser como excelentes en el cumplimiento de la ley, más allá de los motivos por los que lo hicieran, pero eran el ejemplo a seguir de la sociedad judía en ese momento, en cuanto a religiosidad, eran el referente. Ok, ¿alguien quiere comentar algo más? Hola, Carito, no sé si Gisela quiere comentar algo, Mónica, Liliana, cuenten, Pili. Creo que eran los que siempre estaban poniéndole la zancadilla a Jesús a ver por dónde caía. Ok, eso es lo que regularmente muestran en las películas de Semana Santa, que son así, Franco Sefirelli le tiene una piedra a los fariseos, pero hay algo más de los fariseos. Resulta que hubo un tiempo donde el pueblo de Dios fue muy castigado todo el tiempo porque ellos se fueron apartando de la ley. Ellos dejaron de guardar los días de reposo, dejaron enfriar las fiestas sagradas, empezaron a hacer las cosas mal y Dios los castigó. Y resulta que les fue malísimo, pero malísimo, deportados unos a Siria, otros a Babilonia, les fue re mal. Hubo un hombre llamado Nehemías y otro llamado Esdras, que ellos se propusieron levantar otra vez el templo. Y cuando volvieron a Jerusalén, después de los tiempos de la deportación, el templo estaba caído y ellos empezaron a animar a la gente de las familias. Vamos, ustedes se encargan de este pórtico, ustedes de aquella pared, ustedes de la otra. Y en eso encontraron el libro de la ley. Y allí se dieron cuenta de que la habían estado embarrando todo ese tiempo y decían, güey, madre, por eso es que Dios los castiga. Eso es así como que Gisela se va para Italia y hace exactamente lo mismo que ha hecho en Ecuador toda la vida manejando, como uno maneja en América Latina, si puedo dar la vuelta en un lado, si me pasé, retrocedo y me meto donde es. Y entonces, ¿pero por qué a mí me multan tanto? Estoy perdiendo toda la plata aquí, todos los euros en puras multas. Entonces, hay alguien te encuentras la, la ley de tránsito y tú dices, ay, ok, aquí no puedo hacer esto. Pues más o menos lo mismo le estaba pasando al pueblo. Ellos estaban faltando a la ley porque los reyes estaban haciendo las cosas súper mal y animaban a la gente prácticamente a que faltara la ley de Dios. Llegan estos hombres y se ponen firmes en el cumplimiento de la ley. Y ellos le hablan a todo el pueblo y le dicen, miren, esta es la ley de Dios, o sea, o la cumplimos o vamos a seguir fregados. Y a partir de allí es que empieza a armarse, a levantarse el movimiento fariseo. Ellos guardan la ley porque entienden, mira, Dios nos está castigando porque estamos haciendo las cosas mal. Lo que pasa es que en el transcurrir de los años ellos se volvieron muy severos y pues parece que, por lo que nos da a entender la escritura, no solamente era que se volvieron muy estrictos en el cumplimiento de la ley, lo cual no es malo, sino que ser tan estricto hizo que ellos se sintieran mejor que los demás y entonces empezaron a ser piedra de tropiezo para el resto de la gente. Ellos empezaron con su actitud a apartar a la gente de Dios,
apartar a la gente del verdadero camino. Porque si usted es tan pecadora, si usted es tan mala, pues usted no puede acercarse a Dios. Pero al igual que el resto del mundo, ellos no eran los estudiosos de la ley. Los más estudiosos de la ley eran los escribas, los maestros de la ley, los doctores de la ley. Pero los fariseos sí estaban allí pegaditos porque ellos querían guardar la ley, pero protegerla para que más nunca les fregaran la vida como se las habían fregado antes. Entonces estos hombres que son tan religiosos, tan piadosos, tan cumplidores de la ley, ¿a quién se acercaron? Pili. A Jesús. A Jesús. ¿Para qué? Para discutir con él, para ponerle una trampa. Porque ellos Y estaban le pidieron discutiendo con que, Jesús. pues me imagino que por todos los milagros que el Señor estaba haciendo y la gente lo estaba siguiendo. Ok. ¿Alguien tiene otra opinión? Pues creo que Bueno, ellos lo que querían era que Jesús les mostrara algo para confirmar que él sí era el Mesías prometido, porque le estaban pidiendo una señal del cielo, dice ahí. Ok, le están pidiendo una señal. Ellos llegan, pero ellos llegaron, ¿en qué actitud, Caro? Pues para tentarle con su cosita, como cosa rara, Ok, para probarlo. ok, ¿qué iba a decir Francis? No, sí, lo mismo. Esa era la idea. Ok, ¿y tú, Susana? Que sí, ellos eran como la policía de la ley y de alguna manera es como cuando o sea, tú sabes que estás haciendo algo y vienen tal cual en son de policía. Porque claro, Jesús no estaba, o sea, no era que no seguía la ley, pero estaba haciendo cosas diferentes. Eh, y ellos venían tal cual como policías a ver en dónde iba a caer, a tentarlo, para ver si lo podían meter preso, porque obviamente se querían deshacer de él. Eh, Ok, pero obviamente vamos a ver si es tan obvio. ¿Qué iba a decir Mónica? Que yo creo que Susana usó la palabra perfecta, eran como policías, porque ellos realmente no se acercaban para aprender, sino para ver dónde se equivocaba o cómo les manifestaba que realmente era el Mesías. Ok, ok, eso que ustedes acaban de decir me hace preguntarme algo. ¿Será que nosotros podríamos llegar a hacer eso? Ya, Priscila creo que Sí, quería decir algo. sí. Bueno, si nosotros pensáramos en los fariseos hasta este punto, lo poquito que hemos leído, o sea, yo creo que les daría una oportunidad porque estamos generalizando porque ya no sabemos cómo va a terminar la historia. Entonces, como ya sabemos cómo va a terminar la historia, ellos querían, no sé qué, matar a Jesús y meterlo preso y todo. Pero hasta este punto de la historia que llevamos, o sea, si yo no supiera qué fue lo que pasó más adelante, yo pensaría que los fariseos eran unos religiosos que estaban haciendo más de lo que se les pedía la ley y pues de lo que hemos leído en este momento es como que ellos no, no estaban satisfechos con la interpretación que Jesús hacía de la ley. Sentían que Jesús era como flexible con la ley, pero no tenía cómo discutírselo. Entonces creo que aquí en este punto los fariseos están conflictuados. O sea, esto sin pensar en qué va a ser después, qué van a hacer después los fariseos. Si a mí me preguntan hoy, hasta aquí, ¿qué piensas tú de los fariseos? Pensaría en eso, que es un montón de religiosos que están conflictuados porque Jesús se les está saliendo de las manos. O sea, Jesús está haciendo una interpretación que ellos como líderes, entre comillas, como referentes del pueblo, no habían hecho. Y eso los está chocando, puede ser un poco su ego. Hasta ahí lo dejo. Ok, muy buen punto el que acaba de tocar Priscila.
y creo saber por qué lo hace, pero Piracón, Piracón, ¿estás ahí? Piracón, si estás ahí, habla, manifiéstate. No, no está. Yo la vi entrar. Sí, está Como que conectada. sí, porque no habla. Carito, estás. Bueno, no importa. Entonces, Francis, ¿tú crees que en este punto los fariseos han dado motivos para pensar mal de ellos? ¿O realmente Priscila tiene un punto importante allí cuando nosotros de repente estamos evaluando la escritura con lo que ya sabemos que va a pasar? Sí, yo no me había dado cuenta de eso. Siempre estamos viendo el final, pero lo que dijo Priscila es cierto. O sea, ellos están yo viendo que, como dice Priscila, se le escapó de las manos este señor, este hijo que se llama Hijo de Dios. Y me imagino que entre la multitud hay gente de su grey, de su templo, de su sinagoga, ¿no? Entonces, como el pastor tratando de cuidar a mi rebaño, se me está yendo toda la gente para allá. Y cuando estaba Priscila hablando de eso, yo me acordé de Juan el Bautista, fui un poquito ya para atrás, que la gente salía de la sinagoga que no aguantaba las cargas que estos fariseos ponían sobre ellos. Mira, tienes que hacer esto, y todavía no vas a alcanzar la misericordia de Dios. Entonces salían y se iban al desierto porque el mensaje de Juan el Bautista era: no, aquí no nos piden, sino que nos arrepintamos y que no estemos cumpliendo tanto la ley, ¿no? Que no fuera tanta la carga. Yo pienso que la gente corría tras Jesús porque sentía que había un oasis, había una esperanza, había respuesta a su situación que no lo conseguían con los fariseos. Yo lo veo. Vamos a ver qué ha pasado hasta ahora. No sé si alguien quiere comentar algo más hasta este punto. ¿Qué dice Sí, Pulido? Sí, pues estuvimos hace unos capítulos atrás cuando los fariseos están acusando a los discípulos por comer sin lavarse las manos. Entonces, ahí ya tenemos una clave de cuál es la intención de ellos, ¿sí? Entonces, digamos que si uno piensa un poquito mal de ellos, tenemos razones por las cuales pensar mal, creería yo. Ok. Sí, yo agregaría un poquito, así, me encantó el comentario de Priscila porque es verdad, o sea, como no sabemos el final, entonces es muy fácil juzgar, em, pero un poquito en relación a tu pregunta inicial, es como cuando uno está acostumbrado o uno quiere que lo quieran de una manera o uno quiere que de una manera, un poco los fariseos, em, obviamente estaban guardando la ley y querían que, bueno, eso era la única manera y esa era la única manera. Entonces, cualquier otra manera que se escapara de eso, eh, obviamente, o sea, ellos no, iba a ser muy difícil que la aceptaran, pues. Es como cuando no, me tienen que querer así y así es, punto. Y no te salgas de ahí. Pero fíjense que eso que acaba de decir Carolina es súper importante. ¿Cuál fue el último encuentro que los fariseos tuvieron con Jesús? Mónica, ¿tú ibas a decir algo? sí, es que pienso que si los fariseos conocían tanto la palabra y si en Isaías estaba, ya nos habían dicho cómo iba a ser el Mesías, ¿cierto? Que iba a venir a libertar a los cautivos, a sanar enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tiene más sentido lo que acaban de decir. Realmente era que ellos tenían una concepción de cuál iba a ser el Mesías, que la tomaron seguramente de lo que vivieron y de lo que aprendieron de la palabra, y ya, esa fue la que se metieron en su cabeza, y Jesús no cumplía esas expectativas de ellos, pero ni siquiera estaban muy arraigados a la palabra entonces, porque sí cumple las que decía en Isaías, ¿no?
Buen punto ese. Ellos tenían su novela montada, así como todos nosotros crecimos. En Venezuela crecimos con Cristal, Topacio, y uno decía, ¿por qué no nací ciega? Con todo ese montón de basura en la cabeza de cómo es el amor ideal. Después nos meten Sex and the City y entonces ahora cómo tenemos que ser, ¿no? Es toda esa mezcla de conceptos, pero ellos no tenían varias novelas metidas, ellos tenían una sola. Y ellos tenían su idea de cómo iba a venir el Mesías y cómo tenía que comportarse. Y lo que dijo Carolina es súper importante. El último encuentro de Jesús con los fariseos, ellos están poniendo por encima de todo, no la ley, sino las tradiciones de los ancianos. Ellos están juzgando, están diciendo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Comen con las manos inmundas. Entonces Jesús ahí se pone bravo y los confronta y les dice, a ver, ¿qué fue lo que les dijo? Que lo que está dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Entonces ya Jesús les está diciendo que lo que está dentro de ellos es lo que está contaminando, no lo que ellos están tocando, no sus discípulos con las manos sucias. Entonces allí ya nosotros más o menos podemos tener una idea bien importante de cuál es el carácter de los fariseos. Pili creo que quería hablar. ¿Sí? ¿Pili? ¿Pili? ¿No? Bueno, entonces sigamos. No sé si alguien en este punto quiere agregar algo. O sea, no es que los fariseos, pobrecitos, ellos hasta ahora han sido tan juiciosos y tan buenos, sino lo que dijo Mónica es bien importante. Jesús ha venido haciendo señales y señales y señales. Y nada de eso ha logrado satisfacer las expectativas que ellos tienen. Ellos tienen su novela montada, ellos tienen sus expectativas de cómo debe ser el Mesías. Pero como Jesús no está cumpliendo sus expectativas, ¿qué es lo que ellos están pidiendo? Alguien, hablen. Una señal del cielo. Una señal del cielo, ¿como cuál, por ejemplo? ¿Cuál crees tú, Francis? Bueno, yo creo que ellos remontaban la señal más grande para el pueblo judío era cuando Moisés abrió el mar en dos. O sea, ese es uno de los eventos milagrosos más que tú puedas abrir el mar en dos y pasar en seco. Ellos querían como que algo así. Y quizás el milagrito del sordomudo, el milagrito del flujo de sangre, como que no era para ellos suficiente. Ok. Pilar está que entra y sale. ¿Qué dice Priscila? ¿Qué señal querrían ellos? Bueno, no. O sea, según este texto que estamos viendo acá, ¿sí? O según en general. Sí, no sé. ¿Tú que aquí hay algo que uno pueda decir concretamente? ¿Esta señal del cielo? Ellos están pidiendo señales, pero es que las expectativas, o sea, yo no veo cuál sea, dice que vienen a pedirle una señal del cielo, pero qué señal o sea, cuál de todas las señales, me imagino que se referían a que llueva maná del cielo, pan del cielo como en el desierto con el pueblo de Israel, porque señales del cielo que hayamos visto como en el Antiguo Testamento, por lo cual uno podría como que más o menos guiarse, sería de pronto que llueva fuego del cielo, que llueva pan del cielo, no sé, el diluvio, o sea, no veo qué otra señal. Si eso era lo que ellos estaban pensando, pues me imagino que si ellos estaban pensando en una señal, tenían por referencia lo que había ocurrido con el pueblo de Israel en tiempos anteriores. Entonces seguramente estaban pidiendo alguna de estas. O sea, no fue suficiente con el chisme de la multiplicación de los panes, de los 4.000 y los 5.000, eso no es suficiente. Ellos quieren que llueva el pan del cielo, así caigan los panes en la cara de la gente. Debe ser. Ok. ¿Puedo decir algo? Sí, dale. A mí me parece que en realidad, o sea, yo creo que la única señal que los hubiese convencido es que mismo Dios hubiese salido al cielo. Mira, chicos, así es,
yo creo que, o sea, ya Jesús había estado dando tantas señales, pero esta gente no había manera de que creyeran a Jesús porque era como que de alguna manera no sé por qué pues no cumplía con sus expectativas y la verdad era como cualquier tipo de señal que él hubiese dado, yo creo que igual tampoco le iban a creer, la verdad. Nada lo satisface, ¿no? Exacto, Tóxicos los tipos, exacto, tóxicos. sí. Pero fíjense algo, ellos querían una señal del cielo, eso de que lloviera pan del... A ver, ¿dónde está el maná? Si me hace llover maná, te lo compro. Si haces que llueva fuego, te lo compro. Pero Jesús acababa de hacer algo bien importante. ¿Qué fue lo que acababa de hacer Jesús? ¿Quién dice? Había multiplicado los panes, y no una vez, sino ya 2 veces, y había curado sordos, y Ok, había hecho, o sea, por eso fíjense. tantas miles, o sea, muchísimas señales. Vámonos un momentito, así de pasadita, a Segunda de Reyes, capítulo 4. Geisela, que está tan calladita, vamos a pedirle el favor que nos lea desde el versículo 42 hasta el 44. Porfis. Geisela, ¿estás ahí? Sí, ok, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo. 42 al 44. Vale. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Geisela, ¿qué relación hay entre lo que acabas de leer y la alimentación de los 4,000? ¿Para qué tiene que ver? Que se alimentaron todos y que sobró. ¿Cuántos alimentó Dios en la época de Eliseo? 100 hombres, ¿Cuántos alimentó Jesús? 4,000. En este caso, 4,000. En el anterior, 5,000. ¿Hacía falta una señal del cielo? No. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacía falta pedirle más señales? ¿Qué dice Mónica? Pues que tú estás de abogado de los fariseos, ya vi. porque Porque si uno lee eso, dice, bueno, ellos tenían razón, ¿no? Ya había pasado, ya era un milagro que ya habían hecho, ¿sí? Una Y señal, quien lo hizo no todo. había sido el Mesías, ¿sí? Fíjense algo, Jesús dice, vamos un momentito a Lucas 24, versículos 27. Es más, desde el 25 hasta el 27. ¿Puedes leer, Mónica, porfa? Sí, no lo tengo todavía. No lo tienes. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Quién lo tiene? Yo ¿Quién lo tiene? lo tengo aquí, lo tengo Dale, aquí. tú. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, esa obra que hizo Eliseo era porque a él se le dio la gana, o para qué está escrito esa multiplicación de los panes en el caso de Eliseo. Bueno, si los fariseos eran tan estudiosos y sabían tanto de la ley, deberían haber reconocido que ¿Reconocido qué? Jesús estaba haciendo una multiplicación, o sea, lo mismo, incluso más allá de eso. Está multiplicando no 100, sino 4.000, 5.000. Entonces, si en Eso era verdad una hubiesen conocido señal. la ley, exacto, era más que suficiente. Por eso, o sea, ya había hecho suficientes señales. Exactamente, ya lo había hecho y ellos conocían y aún así, ¿qué estaban haciendo? Pidiendo señal del cielo, pero ¿para qué? ¿Para qué estaban pidiendo señal del No, cielo? pero yo sí lo veo diferente, Cuenta, Mónica, ¿cómo lo ves porque, o tú? sea, si yo me pongo Yo en el también. lugar de ellos, ¿no? Y yo Ajá, digo, bueno, pero pues si Eliseo ya lo hizo y ahora lo está haciendo Jesús y con más gente, pero el mismo milagro. Entonces, ¿qué seguridad me da que sí es? ok. ¿Eso qué te haría pensar a ti, Mónica? Pues que puede ser un profeta igual a los otros porque está haciendo lo mismo. Ok. Ay, pues estoy dejando de ser espiritual, estoy hablando No, no, con no, está sinceridad. perfecto, que nosotros tenemos que pensar en eso, listo. O sea, hizo lo mismo que Eliseo, gran cosa. Sí, a mí No hizo nada nuevo. me encanta eso que dijo Mónica porque yo muchas veces lo había pensado y creo que te lo había comentado Mónica, Adriana, que por ejemplo que también hablaban que los ángeles bajaban y sanaban o que otras personas sanaban. Entonces cuando tú ves que otras personas hacen eso, tú dices, bueno, esto como que era común en esta Ok, época. ok. Entonces, Yo tengo una opinión. Y ya va a aprender la calma. Después de Susana, Dale, después. Susana. Que yo creo que Gisela quería hablar, pero yo no sé si Gisela, dale, Pris, que ahorita Gisela nos cuenta si querías hablar. ¿Qué dice Priscila? A mí también me gusta jugar al abogado del diablo, porque yo soy como el diablo, o sea, yo soy de corazón duro también, y no es que quiera buscar una excusa para justificarme, sino que de alguna manera me ayuda a entender también el pensamiento de personas que les cuesta esto, ¿sí? Y por lo menos, no sé, yo veo que los fariseos, eso que tú leíste en Lucas 24, se lo dijo Jesús a sus discípulos. Se lo dijo Jesús a los 12 y le está diciendo a los discípulos que son unos insensatos y que son tardos ellos de corazón, son tardos para entender lo que las escrituras habían dicho. Y esto eran los discípulos que estaban al lado de él y que lo amaban y lo querían. O sea, entonces, ¿qué se deja para los fariseos? O sea, ¿qué se deja para todos? Ok, si los discípulos les pasa esto, yo entiendo de alguna manera, y bueno, ya estaba escrito, o sea, que iba a haber gente que los mismos que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, el pueblo de Israel. Claro, uno no puede generalizar porque hay fariseos que entendieron, o sea, que lograron entender que Jesús era el Mesías. Está ahí Nicodemo, y bueno, eso es spoiler, ya después lo veremos. Pero pero eso que le dijo Jesús, lo dijo Jesús a sus propios discípulos y se los dijo al final. Entenderla nosotros decimos esto así tan fácil porque ya nosotros tenemos los libros escritos a la mano de lo que de lo que hizo Jesús y de lo que se escribió en las escrituras por los profetas y el Pentateuco y todo. Los fariseos contaban con la Torá. Ellos tenían que tener la labor de comparar cada una de las profecías que se había dicho de este Mesías con lo que estaba ocurriendo. Y hasta el momento solo había sucedido la multiplicación de los panes bueno, el ciego que fue sanado, el de la mano seca. A mí me gusta siempre como ir con la historia, no adelantarme, ¿no? Para sacar conclusiones. Entonces, digamos que los milagros que estaba haciendo Jesús eran milagros que estaban escritos en las profecías, milagros no señales, y todavía faltarán varias señales más. Digamos, con eso en teoría debería ser suficiente, pero todavía no se había cumplido la señal
no se había cumplido la señal de el que los iba a libertar. O sea, ellos estaban, ok, check, ellos van en su checklist, pero todavía hay muchas profecías de Jesucristo que faltan por cumplirse. Entonces, por eso me gusta jugar al abogado del diablo, porque después vemos que algunos sí se arrepienten cuando ya terminan el checklist, pero en este momento, pues, tiene que ser el Espíritu Santo que te abra los ojos así y te meta la cachetada para que tú lo entiendas y lo veas. Esa es mi opinión. Ok, Gisela, yo no sé si tú querías hablar o yo estoy equivocada. ¿Dónde está Gisela? ¿No, Gisela? En este punto, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, bueno, no sé si es algo que se puede hacer en este estudio, pero a mí me encantaría saber en ese momento, o sea, en esa época, ¿cuál sería como esa lista de checklist que estaba mencionando Priscila, como para que la gente supiera, este es el Mesías? O sea, como cuáles eran todas las condiciones, porque yo no las tengo muy claras en realidad, de cuáles eran como todas las, o sea, las señales o que tenía que cumplir exactamente. O sea, yo entiendo que está relacionado con el Torah y con todo, pero yo no me lo he leído todavía, con el Viejo Testamento, pero no sé si hay como, ok, estos son los puntos, este y este. O sea, si ellos eran tan estudiosos, me imagino que habrían como una lista donde, ok, estas son todas las condiciones que tiene que reunir sí o sí. No sé. Veamos algo. Yo Estamos quiero en decir algo, Marcos. Adriana. Claro, dale, Pili. Pues o sea, no me parece como tan inofensiva esta demanda, porque aquí mismo está diciendo que ellos estaban pidiendo una señal para tentar a Jesús. O sea, era una mala intención de tentarlo. No porque quisieran de verdad aprender y decir, ay, vamos a ver si este sí es el Mesías. Sí, pero como a mí me parece bien dudar y decir, a mí no me consta que de verdad ellos quisieran tentar a Jesús. Tal vez Marcos es demasiado sensible, pero vamos a ver desde Marcos 1, desde Marcos solamente, que es el evangelio, digamos, más, no sé, como más flaquito, que uno dice, pero es que le faltó mucho. Cuando uno lee Mateo, uno lee Lucas, uno lee Juan, uno le dice, oiga, Marcos, esfuércese. Pero vamos a ver qué ha hecho en Marcos 1, No tenía plata versículo. para comprar papiro. En cambio, Mateo sí tenía las lucas y Lucas era médico, tenía platica. Ya tenía que tráeme una resma. Entonces, Priscila, ya que está tan charlona, tan conversadora hoy, Marcos 1, la porción del 21 al 28, ¿qué hizo Jesús allí? Solamente dime qué Ok. hizo, es que por el título. Sí, le sacó un demonio, le expulsó un demonio a un endemoniado que llevaba mucho tiempo en ese estado y nadie había podido hacer nada por él. Era Cuando causa alguien perdida. estaba endemoniado, ¿en qué condición se suponía que estaba? ¿En qué condición? Bueno, estaba inmundo, alejado de la ciudad. No, pero podía tener el demonio así sin El que nadie demonio se diera cuenta. endemoniado, sí. Ajá. Está en prisión, En ¿verdad? prisión, eso, en una cárcel, de acuerdo. Ok. Entonces, ¿qué dice Isaías 61, versículos del 1 al 3? Francis, que está toda calladita. Y Carolina Piracón me tiene nerviosa de lo callada que está. Isaías 61. Del 1 al 3, porfis. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo, a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento, y serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Ok. Francis, ¿tú crees que liberando a un endemoniado, de demonio,
pilas, esto no se había hecho nunca antes. En el Antiguo Testamento no hay ninguna referencia a expulsión de demonios. ¿Tú crees que aquí Jesús está cumpliendo algo de esta profecía? Sí, Ok, ¿qué parte? pues imagínate, confortar a los dolientes, me imagino que consolar, o sea, el familiar del endemoniado salió, se consoló cuando vio que ese personaje ya estaba sin el demonio. Cenizas, o sea, yo creo que eh, sí, trajo todo eso, eso era lo que estaba Jesús cumpliendo cuando vino a la tierra. Ok, ¿qué dice Estaba sacando de la cárcel a los prisioneros. ese hombre era prisionero de Satanás. Estaba cautivo. Vamos a ver lo siguiente que hace Marco, que dice Marco que hace Jesús. Versículo, la porción del 29 al 31, Pulido. ¿Qué hizo? Sanó a la suegra de Pedro de una fiebre que tenía. Ok, ¿y qué profecía crees tú que se cumple con esto? Pues cuando decía que él iba a venir a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. Vemos Isaías 53. Versículo 4. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos. Hasta ahí, Francisca, hasta ahí. Entonces, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Se cumplió o no se cumplió? Versículos 32 al 34, ¿qué hizo Jesús? Es más, en el versículo 34, ¿qué dice Gisela? Sí, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, Gisela, ¿se cumplió alguna profecía que hablara del Cristo en esto que hizo Jesús aquí? No. Tú dices que no. ¿Qué dice Pili? ¿Se cumplió alguna profecía? Sí, claro, se cumplió la profecía de que estábamos leyendo en Isaías 50 y 53:4, y aparte de todo, aquí dice que los demonios lo conocían, o sea, los demonios reconocían que él era el Hijo de Dios. Sí. Y entonces luego Jesús recorre Galilea predicando, como dice la profecía en el 61. Él vino a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, de Dios. Él sanó al leproso y no solamente lo sanó, le dijo, quiero. O sea, cuando el leproso le dijo, si quieres puedes sanarme, Jesús le dijo, quiero. Nadie se acercaba a un leproso y un leproso tampoco se iba a acercar a nadie. Luego Jesús sana a un paralítico. Jesús sana al hombre con la mano seca. Jesús le da, es más, les voy a dar a todos así. A ver, Jesús no solamente estaba haciendo él las señales, sino que le da poder y autoridad a sus discípulos para que lleven esas señales, para que prediquen el evangelio, para que echen fuera demonios, para que pongan las manos sobre los enfermos y sanen. ¿Y qué hicieron los discípulos? Llegaron y dijeron, no, maestro, no se pudo, se intentó. ¿O qué hicieron ellos? Hicieron de todo. Pregunto, en este punto,
era legítimo, era honesto decir, ¿será que No, sí? no, Pues para yo estoy de nada. acuerdo con Marcos. Yo creo que cuando Marcos dijo que era para tentarle, pero para tentarle, ¿qué dice Priscila? Yo creo que en este punto ya uno tendría sospechas confirmables de que él es el Mesías y le daría la oportunidad, porque si tú en verdad estás en busca del Mesías con toda la sed, con todo tu corazón, ya ha llegado uno que pareciera cumplir al menos el 40-60%, digamos el 60% de esa lista, yo le daría la oportunidad y me interesaría en aprender qué es lo que está diciendo, si fuera así tan juicioso. Los fariseos estos ya, o sea, ellos dijeron, no, esta no es punto, no le dieron el beneficio de la duda. Sin embargo, digamos, en ese punto la lista todavía no estaba cumplida. Alguno que tuviera el corazón muy, muy duro y fuera muy apegado a la ley diría, todavía yo no he visto que todas las naciones se han arrodillado delante de ese rey, eh, como lo dice Daniel. Eso no se ha cumplido ni siquiera todavía. Y nosotros estamos creyendo y hemos creído. O sea, hay muchas cosas que todavía faltan por cumplirse, porque la Biblia no solamente son profecías que ya se cumplieron, sino las que se cumplirán, que todavía faltan, ¿no? Pero ellos no pensaron con esto que, o sea, ya tenemos el 80%, tenemos el 90%, no hay otro hombre en la faz de la tierra, no existe, que haya cumplido eso. Por lo menos vayamos a averiguar qué tiene que decir él y contrastamos. No, esto eran ya como no, tú no eres chico, punto, ya. O sea, ni siquiera pensaron en el tiempo y en el espacio, en que, oye, vamos a esperar un momento, porque este no va a cumplir todo en un año, un momento. No. Entonces, sí hay una mala intención. Obviamente, para mí me parece chévere que hagamos el ejercicio de ponernos en los zapatos de ellos Claro. y pensar. Es un ejercicio bien importante y aquí hay un punto en que yo quiero que reflexionen un momento. ¿Ustedes nunca han ido a una discusión con la respuesta en la cabeza? ¿Ustedes nunca han ido cuando llega en su época de tóxica? Piensen cuando ustedes eran tóxicas. Ya no, ya ninguna es tóxica, yo sé. Todas hemos cambiado, todas somos buenas. Mujeres honrosas. Ok, pero piensen cuando en esa época pasada, ustedes nunca fueron a una discusión ya convencidas de que no te voy a creer. No me importa lo que vaya a decir, es que no le voy a creer. Es más, uno le dice, la amiga tóxica le dice a la otra amiga tóxica, no le creas, ni se te ocurra. Tú sabes que él es un mentiroso. Pues yo creo que así van los fariseos. Ya con la mentalidad, no le voy a creer. A ver, deme una señal del cielo. Deme una señal del cielo. Pregunto, ¿Jesús le ha dado señales a la gente en este punto? ¿Qué dice Francis? Que está calladita. No, calladita no. No, Venezolano que se repite no se calla. sí. No, sí, estoy calladita. Eh, bueno, es que nos hemos quedado en ese versículo 11 y le hemos sacado el jugo hasta lo último. Pero yo no sé si nos podemos ir al 12 porque... Sí, exacto, pero antes de irnos al 12, ese paso previo, quiero preguntarte, ¿Jesús le ha dado señales a la multitud, a la gente? Él le dio señales a la multitud porque él estaba buscando al perdido, no al fariseo. Él ya sabía que el fariseo era de corazón de piedra y duro. Entonces a todo el mundo le ha dado señales. Sí. A todo el mundo, o sea, él estaba haciendo las señales. Y entonces, ¿qué le dijo a los fariseos? Lanza un profundo suspiro, pero era así como que... Ajá. Como que... ¿Y qué les dice? Les dice, ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? O sea, bueno, tengo una versión suave, no sé cómo dice la Reina Valera.
se molestó, estaba molesto, ¿no? Gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué piden esta generación, ¿no? De cierto, que no se les dará señal a esta gente, a esta generación. No se le dará señal. ¿Por qué tan malo con los pobres fariseos? ¿Quién cree? ¿Quién tiene una opinión? Porque ¿qué le costaba a Jesús dar una señal? ¿Qué dice Pili? Porque ya las había dado. Ellos eran los que no querían entender, ellos eran los que no querían ver, y ellos tenían, como decías tú, ellos ya venían preparados para no creer. Entonces, pues, ¿qué señal le iba a dar? O sea, uno cómo va a ir a predicarle a alguien que realmente no quiere. O sea, eso es muy complicado porque la persona ya está predispuesta. Dice, yo no voy a creer y punto. Como dice el dicho, no le tires las perlas a los cerdos. ¿Qué iba a decir Susana? Bueno, que aquí en el 12, por ejemplo, hay varias cosas que me gustaría comentar un poquito más. Por ejemplo, cuando dice esta generación, ¿a qué se refiere con esta generación? Y cuando dice que no se le darán señal, él ya ha venido dando señal. Entonces, cuando dice que no se le da señal, ¿qué quiere decir con eso? Porque, o sea, en verdad, él ya las ha venido dando. Entonces, un poquito entender eso, sí que me queda un poquito como la duda. Ok. ¿Quién quiere comentarle aquí algo a Susana? No, yo estoy pensando hace rato en algo, leyendo el Isaías 53, ¿no? Y pienso, si hacemos como dice Priscila, no vamos a mirar lo que ya sabemos, no ha pasado más, estoy en Isaías 53 y no conozco más. Y entonces pienso, qué difícil entenderlo. O sea, sí, ahora estoy viendo a Jesús haciendo milagros, pero no lo estoy viendo que esté cargando mi enfermedad. O sea, ¿cómo sería eso de que Él cargue mi enfermedad, de que Él padezca mi dolor? O sea, porque yo no sé que Él va a ir a la cruz y va a ser azotado ahí, y ahí es donde va a llevar lo mío, ¿cierto? Entonces pienso que realmente era bien complicado entenderlo, y que ya me pasé al otro bando de defender a los fariseos, y que creo Pero que fíjate realmente algo, lo que Mónica. necesitamos La es escritura dice discernimiento. ciertamente, fíjate, Mónica, la escritura dice ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Y tú estás viendo que ese hombre vino de la nada y empezó a sanar a todo el mundo. Eso es algo impresionante. Se está llevando la enfermedad. Entonces, sí, Pero está también, cumpliendo. pero Adri, pero en esa época también habían ángeles que sanaban o sea, él no era el único que sanaba de El enfermedades. estanque de Bethesda, una vez Exacto. cada cierto tiempo bajaba un ángel, movía el agua y el que se lanzaba ¡pum!, de una quedaba Exacto. sanado. Una Exacto. vez cada cierto tiempo. Tanto que ese pobre paralítico tenía 18 años y esperando algún día. Jesús está sanando multitudes. Entonces, fíjense lo fregados que somos, porque nosotros podemos estar como esos fariseos. ¿Y quién es esa generación? Porque que tenemos dos preguntas que responder. ¿Quién es esa generación? ¿Qué dice Pulido? No sé. Supongo que esa generación de esos fariseos que estaban como tratando de hacer más, que era lo que decía Priscila, que eran los que estaban diciendo, "Jue madre, o sea, si nos descuidamos en un ápice de la ley, nos va a caer la maldición encima". No sé. Ok. ¿Qué dice Pili? ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba de esta generación? No sé, no lo había pensado. Ok. Creo que también Yo en cuando otro he lado pensado en dice eso, que esta generación incrédula, no sé, tal vez se refiere también a eso.
pero habla de Ok. generación, o sea, Como, Pero como uno es la generación de generalizando, los 80, la como una generación época, X. sí. como una época, sí. Sí, pero ¿qué generación será esa? ¿Quién tiene una idea? Bueno, yo por ejemplo cuando he pensado en eso de la generación, porque en toda la Biblia, por todos lados, siempre está hablando de generación, me he dado cuenta que no se refiere como a un momento, o sea, uno cuando habla de generación, uno dice exacto, la generación del 80, la generación del 90, uno la asocia a tiempo, pero por lo que he leído en la Biblia me he dado cuenta que no está relacionado a tiempo, es más relacionado a un evento, y el evento para mí es Jesús, o sea, como que esa generación es la de antes de la crucifixión de Jesús. Bueno, digo yo, no sé, es que no sé si es Vamos eso. a, O vamos a sea, echarle una no sé mirada. cómo dividir exacto, cómo se divide esa generación a la que él se refiere. Pero ese ha sido como lo único que se me ha ocurrido. Ni idea Ok. si está bien. ¿Alguien tiene otra idea? ¿No? ¿Nadie? Pues fíjate algo, Su, yo creo que no estás tan lejos de la respuesta porque en la Biblia vamos a ver mucho si el tema de esta generación, otra generación, este siglo o el siglo venidero. A esas generaciones se refiere a la generación de este siglo, y cuando habla de este siglo son las cosas de el mundo, es este tiempo físico, material, o el siglo venidero, que es el reino de los cielos, el tiempo espiritual. Entonces, cuando Jesús, o por lo menos eso es lo que yo he logrado ver aquí, que esta generación se refiere con la gente que vive para las cosas del mundo, para lo material, lo físico, lo tangible, lo que se puede ver, lo que se puede palpar, pero no para el reino de los cielos. Y lo tenaz es que la gente puede estar siendo muy religiosa, aparentemente espiritual según la visión de la carne, y aún así ser muy, muy mundano, muy de este siglo. Como ellos no están viendo las cosas como quieren verlas, entonces no creo. Ellos en realidad no están pensando en el siglo venidero, que es en el reino de los cielos. ¿Qué ibas a decir, Su, que abriste el micrófono? Sí, claro, yo más o menos lo entendí así también, pero entonces cuando él dice que de cierto os digo que no dará señal a esta generación, sí las ha dado, entonces por eso me causa confusión, porque él ha estado sanando, él ha estado, o sea, entonces, Los amigos del paralítico que rompieron el techo y metieron al amigo por ahí para que Jesús lo sanara, ellos estaban pensando en lo material o en lo espiritual. en lo físico, exacto, en lo material. Yo creo Ellos que estaban pensando en lo todos físico, estaban. porque no lo llevaron a un ortopedista entonces. mm, Ellos ok, estaban pensando más allá de lo físico. Porque ok. si se ponen que, no sé si alguien tiene una opinión diferente. ¿Qué estaban pensando ellos cuando rompen el techo de la casa? Una casa llena además. No, Para, yo no quiero opinar acerca de eso, sino quería leer en otra versión el versículo 12, donde dice, Jesús se molestó mucho por esto y dijo, porque siempre piden ustedes una señal, les aseguro que no se les dará ninguna. O sea, es como está diciendo, ustedes están pidiendo una señal, no se las voy a dar. Ya, o sea, no es digamos como, siento yo que no es como buscarle, pero si ya las estaba dando, no, él está diciendo, ustedes piden señal, yo no les voy a dar ninguna. O sea, ya lo que fue, lo que ustedes vieron, ya lo vieron. ay, pero es así como que oiga Jesús, pero no se ama. Por eso lo crucifican. Pero Usted se lo también buscó. eh, ¿Qué pasó, también Mónica? en Mateo dice, que Mateo dice también, ustedes piden una señal porque son malos y no quieren creer, pero la única señal que les daré será lo que le pasó al profeta Jonás. Exacto. Ok. Ustedes no quieren creer. Entonces, los de esta generación, los hijos de este siglo, los que están pensando solamente en el aquí y el ahora, ellos no van a estar viendo ninguna señal espiritual, no la van a ver. Claro. Por ende, Entonces, no se las va a dar.
Porque sí, y es que ese es el problema. Por eso empecé preguntándoles, cuando ustedes han sido tóxicas, uno muchas veces ha tenido problemas con los padres porque tú quieres más a mi hermano que a mí. O porque tú quieres, ella es tu consentida, yo no. No queremos ver el amor del otro hacia nosotros, con el novio, con los papás, con los amigos, con nada, con Dios. Nosotros podemos ser como esos fariseos pidiéndole señales a Dios. Haga las cosas como yo quiero. A ver, muéstrame que tú eres Dios, demuéstramelo. Nosotros podemos estar en esa situación. Nosotros podemos estar endurecidos diciendo, dame una señal. Dame una señal, yo quiero una señal para creer. Estamos condicionando las cosas que hace Dios para nosotros poder creer y realmente entregarle nuestra vida a Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Yo no le voy a dar señal. ¿Qué va a decir, Susana? Entonces, a ver, lo que me queda claro entonces es un poco como cuando se refiere a generaciones, es un poco como que esta generación a la que se está refiriendo es como esa generación de tóxicos que, que no quieren No, no creer. de tóxicos, ya va. Bueno, Lo que pasa es que cuando la Biblia habla de el siglo venidero, está hablando del reino de los cielos. Cuando habla de este siglo, está hablando de las cosas de la tierra. claro. Tú puedes no ser nada tóxica y sencillamente decidir, no, yo no quiero creer en Jesús. A mí no me interesa el reino de los cielos, ni me interesa lo que vaya a pasar después de mi muerte. Yo prefiero ser buena y ocuparme de mi vida aquí y ahora y después yo no sé qué va a pasar. Pues tú estás siendo de esta generación, del siglo actual, del siglo presente. Okay. Tu corazón, tu mente, todo tu ser está puesto en este mundo y nada más. Y no te interesa nada más. Entonces sí, está siendo de esta generación. Y a esta generación, a la de este siglo, la gente que tiene la mirada puesta es en este mundo, pues como para qué se le da señal, si no va a querer creer. ¿Qué dice Pili? Esto me hace acordar cuando Jesús se enojó con Pedro porque el Señor les estaba contando que él tenía que padecer y Pedro le dice que empezó a reconvenirlo, a decirle que no le pasara eso, o sea, como que escapara de eso y el Señor lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y le dijo que porque él era pensando como en las cosas de acá y no en las del cielo. Entonces vemos aquí también la reacción de Jesús con estos fariseos, por lo mismo, porque ellos están poniendo la mirada en las cosas de acá. Exactamente. Y están haciendo, sencillamente, lo que quieren es tentar a Jesús. Haz lo que yo quiero. Muéstrame como yo quiero. Y resulta que Dios no obra así. Pero, ¿qué fue lo que finalmente hizo Jesús, Francis? Dice en el 13, y dejándolos, o sea, los ignoró. Volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Les dio la media espalda y les hizo así, me importa un bledo, chao. ¿Cómo interpretarías tú esa actitud? Si tú ves esa actitud, ¿qué les quiso decir? No, yo lo he hecho, o sea, que me doy media vuelta. Ayer hablaba con Mónica, Mónica, te voy a lanzar al agua. Y Mónica decía, no, cuando yo me pongo bravo aquí con mi esposo, con mi hija, me doy media vuelta y me voy del salón. Y los dejo allí. Entonces, sí, cuando yo creo que Jesús sintió una emoción o un sentimiento de frustración, o sea, de impotencia, o sea, él era humano. Y dijo, no, yo con esta gente no me engancho. Y se dio media vuelta y les dio la espalda, y eso que le den a uno la espalda y lo dejen con la boca, con el dicho en la boca, uno se pone más tóxico. Ok, buen punto.
Buen punto ese, sí, sí. Ay, mi amiga Qué Mónica se quedó callada. teteca, Mónica. No, pero es que cuando tú ya ves que nada convences, ¿no? Y pues que los otros están sentados en la verdad, pues ya, listo, para que uno discute, que sigan ahí. Para Yo que me me imagino que eso dijo enganche. Jesús, bueno, sigan montados en su película, ya, chao. ¿Qué iba a decir Pili? Yo la interpreto pues como lo dice acá, que el Señor se molestó mucho por eso. Entonces, yo la interpreto como que él salió y se fue bravo con ellos. Pero también lo que dice Francis es bien importante. Jesús no se enganchó a pelear con ellos. Fíjense que anteriormente le había dado todo un llamado de atención fuerte, diciéndoles, hey, lo que está dentro del corazón es lo que contamina al hombre. Y les pegó una vaciada y les dijo, a ver, ustedes invalidan la ley con sus tradiciones. Les dijo de todo en el capítulo 7. Aquí no se engancha. O sea, realmente esa palabra que usó Francis, frustración, yo no la había pensado, pero realmente nosotros podemos ser tan necios de hacer sentir al Señor frustrado. Uy, es que con nada, y es como fregadito, ¿no? Yo no sé si alguna vez ustedes han sido con Dios tóxicas. Demuéstrame que me amas. Ouch. Demuéstrame que tú eres Dios. Dame esto. Somos capaces. Y lo peor es que seguramente en alguna época lo hicimos por ignorancia, porque no sabíamos, porque no conocíamos, pero ¿será que todavía lo hacemos? ¿Será que de vez en cuando se nos sale lo tóxico por ahí? Pues yo creo que en este momento nosotros necesitamos realmente evaluarnos cómo estamos siendo con Él, porque Dios le da señal al que quiere verla. Al que no quiere ver la señal, pues olvídelo, no se le va a dar señal, punto. Y ya, se acabó. Y se va. Y el que quiera creer, creerá. El que quiera oír, oirá. Por eso Jesús siempre dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Yo no sé si alguien quiere comentar algo más, alguien tiene alguna opinión, quejas, reclamos, sugerencias, peticiones. ¿Nada? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, a mí siempre me sorprende la actitud y el carácter de Jesús porque era un tipo demasiado fuerte, ¿No se parece al pero al Marcos mismo tiempo, Pirelli? para nada. Te lo juro que para nada. A mí me da mucha risa porque todas esas películas que hacen muestran un Jesús estúpido, tonto, o sea, que nada que ver. Me parece que el Jesús real era un tipo sumamente, wow. O sea, de verdad, tenía una fuerza increíble era fuerte, o sea, no diría malhumorado, pero pero sí, o sea, era súper contundente y teniendo tanta fuerza para hacer lo que le diera la gana, no me quiero imaginar la fortaleza que debe tener como para simplemente irte y como decía, o sea, no engancharte con esta gente, sabiendo que él podía básicamente pintar, o sea, hacer lo que le diera la gana, o sea, porque también me pongo un poco de sus zapatos y yo creo que a todos nos ha pasado cuando sabes que tienes poder o cuando sabes que tienes respuesta, cuando sabes que tienes todo que restregar solo a la gente, toma, yo soy la que sabe, yo soy no sé qué, o sea, cómo aguantarte y callarte y meterte, morderte la lengua y decir, ok, chao. Qué fuerza como para hacer eso, o sea, porque lo que provocaba era matar a esos fariseos y decirle, toma, ¿qué señal? Toma, 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 cállate, o sea, ¿Quieres una señal? Ahora voy a hacer llover fuego del cielo. exacto, él podía Ve, hacer lo que le acá daba la toma tu gana, señal. entonces me Mira, parecía, Isaías ujú, 42, porque eso que tú estás diciendo es Yo, súper importante. Lee Isaías, ¿quién me puede leer Isaías 42, versículo 1 y 2?
Aquí lo tengo. Dice, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. 2. No gritará, no alzará la voz, ni le hará oír en las calles. ¿Te das cuenta, Susana? Porque Jesús no se enganchó, él les dijo y les pegó 4 gritos y le dijo, ¿usted sabe quién soy yo? Sí, pero al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo, él era fuerte, o sea, él no era, o sea, siempre le está diciendo qué duros de corazón son, que no sé qué, o sea, él es fuerte. Pero fíjate, o sea, que eso que tú estás diciendo, porque tú querías ver casi que uno a uno dónde están las profecías cumplidas, aquí tienes otra profecía cumplida. Sí, exacto. Aquí Sí. tienes otra. Entonces, bueno, chicas, yo no sé si alguien quiere comentar algo más. Yo, Mónica, ¿yo saben qué veo? Lo que veo es que Jesús me ama, pero que no se va a quedar ahí eternamente esperando convencerme. O sea, que ya llega, o sea, como que todos tenemos un tiempo, creo. Entonces, o aprovechas el tiempo o ya él tampoco se va a quedar ahí pues esperando que le creas. Sí, ese es un buen punto, porque Jesús también amaba a los fariseos. No es que él quería que los fariseos se perdieran y punto. Pero Jesús no se queda con ellos convenciéndolos, bueno, muchachos, pero ¿hasta cuándo? A ver, vengan, yo les voy a dar una señal. No, señor. Se les puso bravo y se fue. Entonces, si nadie tiene más nada que comentar, yo le voy a pedir Sí, el favor. yo tenía un comentario, pero creo que no, tú no lo puedes ver cuando uno hace así en la cámara, ¿verdad? Lo que pasa es que nada más veo 4 personas arriba y el resto. Pero cuenta, Priscila. Bueno, yo creo que en este pedazo mi conclusión es que él ya nos dio todas las señales y las está dando todavía, porque hay profecías que se siguen cumpliendo y se cumplirán. Y depende de nosotros entenderlas, aceptarlas y dar la oportunidad para que Él hable, porque Él ya se dio a conocer a través del Hijo. Él quiere que nosotros le conozcamos, pero Él no va a hacer nada que no esté escrito adicional, o sea, Él no va a romper su propio plan y va a incumplir el plan que Él ya trazó y a lo que Él dijo que iba a hacer para que nosotros le creamos y al final ni siquiera tenemos nosotros el corazón para hacerlo. Digamos, lo que él estaba haciendo es lo que ya había estado escrito. Y él no se iba a salir de ese guión, porque él es fiel a sí mismo, él no es fiel a nosotros. Entonces, él tiene un guión, él va a cumplir paso por paso lo que tiene en ese guión y eso nos da la certeza de que él es fiel a sí mismo y que él es Dios. Si él se ponía a salirse de ese guión solamente por cumplir nuestro capricho, entonces ahí nosotros sí pudiéramos decir, él no era el Hijo de Dios al que estábamos esperando. Porque en las profecías no dice que él se iba a poner a convencer a todo el mundo haciendo lo que a uno le diera la gana para que él creyera que él era Dios. Entonces creo que ese es un punto que no lo había pensado antes y esa es mi conclusión, que así él no me convenza, yo le creo porque él está haciendo lo que él dijo que iba a hacer, no lo que yo quiero que él haga. Ok, buen punto. Yo creo que nosotros tenemos que tener siempre eso bien presente. Dios es Dios con nosotros o sin nosotros. Entonces, yo quiero pedirle a Pili, a menos que alguien quiera decir algo, quiero pedirle a